Ella fue enterrada hasta el cuello por ser infértil hasta que un padre viudo la desenterró y la llevó a su hogar. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El calor ese día mordía con fuerza. Al mediodía, el sol de Arizona colgaba pesadamente sobre las llanuras quemando todo plano y sin color. El polvo recorría el viento en lentas sábanas picando la piel pegándose al sudor. Kynan Wolfmark mantenía las riendas firmes mientras su equipo tiraba del carro a través del último tramo de camino, acercándose a la encrucijada de Brackett's Crossing. Un pueblo no más grande que una docena de edificios con fachadas falsas, una iglesia inclinada y una cantina que olía a licor barato y malas decisiones. El sonido de los aros de hierro sobre las zanjas se mezclaba con el chirrido seco de los ejes. Sus hombros dolían bajo el viejo abrigo de caballería. Lo llevaba más por costumbre que por sentido. Y su rodilla lastimada le decía que el clima cambiaría nuevamente. Kynan no había venido para hacer amigos. Nunca lo hacía. Había llegado a buscar clavos, un saco de avena tal vez, aceite de lámpara si el precio no era un robo. Ese era el plan. Mantenerse con la cabeza abajo, cargar el carro y regresar al norte antes de que el viento de la tarde se volviera peligroso. Tenía 2 hijos esperando la cena. Ellos eran la razón por la que ya no arriesgaba al póker ni al whisky. La razón por la que llevaba los últimos 5 años viviendo en silencio al borde de las llanuras, tomando trabajos de carga cuando podía conseguirlos. No le molestaba el trabajo duro. Lo que no podía soportar era el caos, y Brackett's Crossing siempre olía a eso. Talon Wolfmark estaba sentado rígido en el banco junto a él, con las piernas demasiado largas para colgar libres como solían hacerlo con las botas plantadas en el suelo del carro. 10 años, y ya se comportaba como un hombre. Sunny Wolfmark era más pequeña, solo tenía 6 años con sus rizos alborotados por el viento, sosteniendo una taza de estaño que temblaba en su regazo cada vez que el carro se sacudía. No se quejaba, ninguno de los dos lo hacía. Habían aprendido desde pequeños que hablar no servía a menos que fuera importante. Kynan guió el equipo pasando junto a la cantina y desaceleró cerca de las baldosas de Morgan, sus ojos recorriendo la calle sin mover la cabeza. Algo no estaba bien. Lo sintió antes de verlo. La forma en que los hombres estaban de pie, en grupos sueltos junto a la cerca del cementerio de la iglesia, con los sombreros bajos, los brazos cruzados, algunos sonriendo como perros a un hueso. Soltó el freno, los músculos se tensaron bajo su camisa, y fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era un poste de marcador en el suelo sobresaliendo donde el terreno caía hacia las llanuras. Luego el viento cambió y el polvo se despejó, y no era madera. Era una cara de mujer. La piel roja quemada, el labio partido, los ojos enmarcados, y el polvo tan grueso que parecían moretones. Su cabello estaba negro bajo la suciedad pegado en mechones a sus mejillas. El resto de su cuerpo había desaparecido bajo la tierra enterrada en posición vertical. Solo su cuello y cabeza sobresalían de la arcilla compactada que se había endurecido como ladrillo en el sol. Kynan sintió que su estómago se helaba. Había visto cosas en la guerra, había visto hombres atados dejados para los buitres, pero esto era una muerte lenta con una sonrisa de quien lo ordenó. Bajó del banco sin decir una palabra, sus botas rasgando la grava. Ahora todas las miradas estaban sobre él. Talon se movió para seguirlo en silencio, pero se quedó en su lugar sosteniendo la taza como si fuera toda el agua que quedaba en el territorio. Mejor mantenerse cerca de Wolfmark. La voz vino desde el porche de la cantina. Un hombre con un chaleco manchado de sudor con los pulgares enganchados en su cinturón. Otros 2 se paraban detrás de él sonriendo. No es tu asunto, Kynan lo ignoró. Caminó hasta el lado del carro, desenganchó la pala del carril y se dirigió hacia el cementerio de la iglesia. Sus botas se hundieron medio centímetro en la tierra que había sido empapada y apisonada para mantener el cuerpo inmóvil. Los ojos de la mujer parpadearon cuando se acercó, se movieron lentamente hacia él, como alguien que ya está hecho. Se agachó su sombra cortando el resplandor de su cara y habló en voz baja. ¿Me escuchas?, preguntó. No hubo respuesta, solo un raspo de aliento,
arrastrándose por una garganta seca como hueso. Tocó su mejilla con 2 dedos, sintió la fiebre ardiendo y la arena frotándose bajo su piel. Quienquiera que hubiera hecho esto no había planeado que ella viviera hasta la puesta del sol. Detrás de él una risa aguda rompió el silencio. «Esa está maldita», dijo una voz. «No sirve ni para Dios ni para el hombre. Pregunta a cualquiera aquí». Kainen miró por encima de su hombro. Sus ojos se encontraron con los del sheriff. El hombre había salido por la puerta de la cárcel con la placa opaca en su chaleco, la mandíbula moviéndose como si tuviera algo que masticar además de palabras. «¿Cuál es el cargo?», preguntó Kainen con voz plana. El sheriff escupió al suelo. Infértil trató de casarse con una mujer decente. No lo logró. Los hombres no necesitan un pozo seco para esposa. Kainen lo miró largo, el calor retumbando en sus oídos. Pensó en su propia esposa, cómo se había puesto pálida y quieta al traer a Sunny al mundo, cómo su sangre no dejaba de fluir. Pensó en el agujero en el patio de su casa con su cruz de cedro sobre él, y en cómo Talon ya no preguntaba por su mamá. «Un infierno de ley», dijo Kainen Wolfmark finalmente, y clavó la pala en el suelo poniendo su peso sobre ella. El primer golpe de la hoja se sintió como golpear hierro. La tierra estaba compacta, endurecida por el sol, pero Kainen siguió cavando. Golpes fuertes y rápidos, el hierro mordiéndolo, sus brazos trabajando en largos arcos. El sudor corría por su cuello empapando la espalda de su camisa. Las ampollas estallaban bajo las viejas callosidades. La tierra subía en duros terrones golpeando sus botas, rodando contra el borde de su abrigo. No paró, no podía. El único sonido era el raspar del acero y el débil suspiro de la mujer, seco y quebrado pero aún ahí. Talon Wolfmark estaba cerca ahora con una pequeña pala en sus manos, como un rifle que no era lo suficientemente grande para portar. Su mandíbula estaba apretada, los ojos saltando entre su padre y el hombre en el porche. Sunny Wolfmark se deslizó del banco abrazando la cantimplora, sus pequeñas botas hundiéndose en el polvo mientras se acercaba junto a Kainen. Él no la miró, siguió cavando, pero sintió el peso de su presencia allí como una piedra que mantenía al mundo en su lugar. Cuando el hoyo fue lo suficientemente grande, Kainen soltó la pala y se arrodilló. Sus manos arañaron la tierra, los dedos sangrando donde la arena los mordía. Trabajó hasta que sus hombros se soltaron, luego sus brazos, luego la curva de sus costillas bajo la calicó rasgado. El vestido se había abierto por el frente, las costuras se habían roto mostrando la piel quemada por el sol. Miró una vez solo lo suficiente para ver el daño. Luego se quitó el abrigo de caballería y lo envolvió alrededor de ella, juntando los bordes sin decir palabra. Ella era un peso muerto cuando la levantó, los brazos colgando, la cabeza inclinada contra su pecho. Ligera como un niño pero pesada, de una manera que no tenía nada que ver con la carne. Kainen se levantó lentamente, las piernas temblorosas, y se giró hacia el carro. La multitud no vitoreó un par, escupió al suelo. Un hombre murmuró algo sobre tontos y sus tumbas. Kainen no lo escuchó. La recostó sobre el lecho del carro, puso su silla enrollada bajo su cabeza y extendió su mano sin mirar, y puso la taza en ella. Vertió el agua lentamente contra los labios de la mujer, un chorro que bajó humedeciendo las grietas. Sus ojos se abrieron un poco grises como tormentas, ciegos por la sed, luego se cerraron de nuevo. El sheriff cambió su peso en la tierra como un hombre queriendo convencer a sí mismo de que no estaba metido en problemas que no había visto venir. Tashi Blackthorn dijo: «Puedes irte ahora sin rencores». Kainen lo miró lentamente, fijamente. «No me voy», dijo. «Nunca lo haré». Subió al banco, azotó las riendas una vez, y el equipo se inclinó hacia las huellas. El carro salió pasando junto a la iglesia. Pasó el porche donde los hombres ahora estaban callados, las ruedas chirriando sobre la dura tierra, y el sonido largo y constante. Nadie lo siguió. Nadie lo detuvo. El sol ya caía derramando luz sobre las llanuras, y el camino por delante se extendía vacío hasta la pequeña colina, donde esperaba una sola cabaña con su humo disipándose en la oscuridad. Kainen no miró atrás. Su mano seguía firmemente sobre las riendas, la mandíbula apretada, los ojos fijos en la línea donde la tierra se encontraba con el cielo.
Por dentro ya estaba contando las millas hasta su hogar, horas para calentarlo agua en el barril, que compraría el fogón. Y bajo todo eso el pensamiento que no quería pero no podía dejar de pensar. Ella podría no sobrevivir. Pero si moría no sería en la tierra como un perro. Ahora, mientras aún tenía fuerzas para cavar el carro, crujía bajo el peso mientras avanzaba por las llanuras y entraba en las suaves hondonadas donde la tierra se doblaba hacia la colina baja. El sol ya estaba abajo derramando luz delgada sobre el horizonte. Kainen mantenía las riendas firmes, la voz tranquila cuando le dijo al equipo que siguiera steady. El camino a casa no era realmente un camino. Dos rutas se presionaban en una arcilla que se quebraba como cuero viejo. Cada sacudida agitaba a la mujer sobre la manta, y los ojos de Kainen volvían a mirarla más de una vez. Comprobando que su cabeza seguía apoyada sobre la silla, y su respiración aún venía superficial e irregular, pero ahí. Pensó en las preguntas que Talon no había hecho. ¿Por qué estaba ella ahí? ¿Qué había hecho Kainen? No tenía respuestas que valiera la pena dar, así que no dio ninguna. Su hijo se sentaba rígido junto a él, las manos apretando el borde del banco, con la cara puesta de una manera que recordaba a Zainen cuando tenía 10 años. Viendo a los hombres hacer mal, y sabiendo que las palabras no lo solucionarían. Suni se acurrucó cerca con la barbilla, metida, los ojos grandes y oscuros como piedras de río. Ella no había soltado la taza de estaño, aunque ahora estaba vacía. Sus pequeños dedos manchados de tierra, por pasarla de un lado a otro. Cuando la cabaña apareció en la vista, una línea baja de troncos contra la colina, el humo como un hilo pálido saliendo de la chimenea. La mujer se movió 2 veces queriendo hacer un sonido que no era palabra bajo en su garganta y queriendo intentar levantar su mano antes de que cayera de nuevo. El riesgo de un hilo roto por donde las cuerdas debieron de haberla sujetado antes del entierro. Kainen captó ese detalle y sintió su mandíbula apretada más fuerte. No dijo nada, no todavía. Detuvo el equipo en el patio y puso el freno. Talon dijo su voz baja pero firme: «Ve por la puerta». El niño estaba fuera del banco y corriendo antes de que Kainen Wolfmark bajara. Suni Wolfmark lo siguió de cerca, sus pequeñas botas, levantando polvo con los rizos rebotando bajo los últimos rayos de sol. Kainen fue hasta el lecho del carro, deslizó sus brazos bajo la mujer como lo había hecho antes y la levantó. Ella era peso muerto nuevamente cayendo sobre su hombro. Su cabello rozaba su garganta frío por el sudor que se había secado horas atrás. Su pecho se apretó al sentir lo ligera que era hueso más que carne. Y pensó en los hombres que habían estado riendo en la calle, y sus manos picaban por el mango de la pala nuevamente. Dentro el aire olía a humo de madera y café frío. El fogón aún daba calor del fuego que Kainen había avivado esa mañana y el silbido de la tetera se escuchaba cuando se movía. La llevó directamente hasta la cama en la esquina, la única en la habitación, y la dejó caer lentamente para que la manta no se tirara. Suni se quedó cerca del fogón mirando con una expresión demasiado madura para sus 6 años. Talon Wolfmark fue por el balde sin que se lo pidieran, sus botas resonando en las tablas mientras salía por agua. Kainen retiró el abrigo, vio el calicó rasgado debajo, parecía que se había abierto por el esfuerzo de cavar. Le costó tragar, había sido bien vestida alguna vez. Lo podía saber por la costura del cuello ahora arruinada y cubierta de tierra. Se giró hacia el baúl, al pie de la cama, buscó una camisa limpia, la suya, una de las pocas que quedaban, y la puso sobre la manta. Luego desabrochó el cinturón, sacó el cuchillo y cortó los cordones del vestido por los costados. El sonido de los hilos rompiéndose llenó el silencio agudo y seco. No miró donde no tenía que hacerlo solo. Deslizó el trozo de tela arruinado de sus hombros y le puso la camisa levantando sus brazos uno por uno. Su piel estaba quemada en varios lugares, con marcas de suciedad y sudor viejo, las costillas asomando bajo el alza de su pecho. Kainen mantuvo el rostro neutral moviéndose con calma, como lo hacía cuando había tenido que curar a los hombres en el campo, algunos de los cuales nunca habían sobrevivido. Talon Wolfmark regresó con el balde, el agua derramándose por el borde. Kainen lo tomó, lo puso junto a la cama y empapó un trapo.
Empezó por su rostro limpiando lentamente, dejando que la suciedad se deslizara en finas corrientes grises. Sus labios estaban profundamente agrietados, así que los limpió con cuidado echando solo un poco de agua entre ellos. Ella tragó un sonido áspero en su garganta y sus ojos se abrieron ligeramente, grises igual que antes, pero ahora más claros siguiéndolo por un suspiro, antes de cerrarse nuevamente. Viva entonces por ahora. Morirá. La voz de Sunny Wolfmark rompió el silencio suave como el siseo del fogón. Kainen retorció el trapo, lo puso sobre la clavícula de la mujer donde la piel ardía más. No si puedo evitarlo, no añadió más. Cuán cerca estaba del límite como una noche allá afuera habría sido suficiente para matarla. Podía ver las preguntas acumulándose en los ojos de Talon, las que el niño no preguntaría frente a su hermana. Preguntas sobre por qué los hombres enterraban a una mujer como a un perro. Preguntas que Kainen no quería que ninguno de los dos supiera la respuesta. No, esta noche siguió trabajando lavando la suciedad de sus brazos, sus manos huesos pequeños y fuertes, bajo los moretones. Las muñecas le dijeron todos surcos crudos, quemaduras de cuerdas, tal vez días de eso antes del entierro. Su mandíbula dolía por contener las palabras que quería dejar salir. Fue a la estantería a buscar un ungüento, lo aplicó en los peores lugares con los dedos tan firmes como pudo. Cuando terminó, cubrió a la mujer con la manta y se sentó sobre sus talones. La habitación olía a humo de madera y el leve olor a hierro, tierra y sangre. Afuera el viento se movía sobre las llanuras, haciendo crujir la tabla suelta de la pared del cobertizo. Eso fue lo más cerca. Kainen se levantó, estiró la rigidez de su espalda y cruzó hacia el fogón. Echó 2 troncos, removió las brasas hasta que brillaron. Luego vertió agua del balde en la tetera y la colocó cerca del calor. Café para él, caldo para ella, si podía tragar algo más que agua al amanecer. Sunny Wolfmark se había acurrucado contra la pared, el pulgar en el puño, luchando contra el sueño. Talon Wolfmark estaba sentado en el banco, la espinilla apoyada en su mano, observando a su padre con esa mirada tranquila que Kainen había aprendido a leer. Una mezcla de orgullo y el inicio de preguntas que ningún niño debería hacer. Kainen revisó el pestillo, corrió la cortina, luego regresó a la cama. Tocó 2 dedos en el interior de la muñeca de la mujer. Sintió el leve pulso allí. Aún lo sostenía, su respiración era rasposa una vez, y luego tan suave que casi la perdió. Ella habló. Aileen. El nombre salió seco, un rasguido más que un sonido. Kainen se inclinó más cerca. ¿Qué? Sus ojos se abrieron no mucho, solo lo suficiente para fijarse en él a través de la luz de la lámpara. Aileen, susurró nuevamente como si necesitara a alguien que lo mantuviera seguro. Kainen asintió una vez. Aileen, respondió voz baja. ¿Estás bien ahora? Tal vez era una mentira, tal vez no. Pero cuando sus párpados se cerraron, nuevamente su mano se movió contra la manta como si le creyera. Kainen se quedó allí un largo minuto escuchando el crujir del fuego, viendo cómo su pecho subía y bajaba lentamente, y pensando en lo que traerá el mañana cuando se enteraran de que Kainen Wolfmark había desenterrado lo que un pueblo había enterrado. Finalmente se levantó pesado con el saber. Lo que venga a continuación ya había comenzado. La mañana no llegó fácil. Se arrastró gris y delgada, a través de la estrecha ventana sobre la cama, la luz suave como ceniza sobre el piso de tablas. Kainen ya estaba despierto cuando llegó, reavivando el fuego con trozos de cedro, el olor de la resina mezclándose con el humo viejo. Su camisa se pegaba a su espalda mojada de una noche pasando medio dormido en la silla junto a la pared, con las botas puestas, el rifle cerca por si fuera necesario. No quería dejarla sola, no después de ver lo cerca que estuvo de caer. Kainen Wolfmark vertió agua en la tetera y la puso sobre el fogón. El siseo rompió el silencio lo suficiente como para despertar a Sunny Wolfmark. Ella parpadeó su cabello enredado y caminó descalza por el suelo, frotándose los ojos. Talon Wolfmark se movió en su colchón cerca de la puerta, pero se quedó quieto apoyado sobre su brazo, observando como siempre lo hacía en silencio, midiendo cada gesto. Los ojos de Kainen se dirigieron a la cama, ella seguía allí. Island Sun Shadow.
Su nombre había estado rondando en su mente desde que ella lo susurró la noche anterior como un hilo suelto, enganchándose en cada pensamiento. Ella se había girado de lado en la oscuridad. Su cabello se desbordaba sobre la almohada, su camisa colgando floja en el cuello donde Kainen la había atado rápidamente. La manta la cubría hasta la barbilla. Por un momento Kainen pensó que no se había movido, pero luego sus dedos se movieron lentamente sobre el borde de la manta, como si estuvieran despertando por separado del resto de su cuerpo. Cruzó el piso, sus botas raspando suavemente, y se agachó cerca de la cama. Sus pestañas se movieron antes de que sus ojos se abrieran grises como antes, pero más claros ahora, más claros de una manera que indicaba que la fiebre había cedido un poco. Ella parpadeó lentamente con cuidado, como si estuviera comprobando si el mundo era real. «Sigues aquí», dijo Kainen con voz tranquila, aunque algo se alivió en su pecho cuando la vio respirar profundamente. Por un momento ella no respondió, su garganta trabajando mientras tragaba. Cuando habló su voz, sonaba áspera como la arena. «¿Dónde?» Su mirada recorrió la habitación, el fogón, las vigas bajas, las paredes de madera antes de encontrarlo nuevamente. «Mi lugar», dijo Kainen, al norte de Brackett's Crossing. «¿Recuerdas?» Sus ojos brillaron como si tal vez lo recordara. Tal vez no. Luego vino la pregunta que había estado esperando. «¿Por qué me llevaste?» Su voz temblaba en los bordes, no por miedo exactamente, sino por el peso de todo lo que había detrás de esas palabras. Kainen se sentó sobre sus talones, descansando los brazos sobre sus rodillas. «Porque dejarte allí no era una opción», dijo. Sin calidez, solo verdad. Ella sostuvo su mirada buscando algo bajo el tono plano de Kainen, y él dejó que lo mirara. No añadió lo que estaba tras su tono. El hecho de haberla visto enterrada de esa forma había encendido algo en él, algo que pensó que se había apagado el día en que enterró a su esposa. «¿Tienes agua?», dijo señalando hacia la taza sobre la caja junto a la cama. «Intenta tomar un sorbo». Eileen Sunshadow se levantó sobre sus codos. El movimiento arrastró un sonido de su garganta bajo y tenso, y las manos de Kainen se alzaron por reflejo, estabilizándola antes de que se cayera. Sintió los huesos a través de la camisa afilados sobre su piel, que debería tener más peso. Odiaba ese pensamiento que quien lo hubiera hecho no solo intentó matarla ayer, sino que la había estado desgastando mucho antes. Ella bebió lentamente, sus manos temblando alrededor de la taza de estaño. Luego la dejó con un sonido metálico, y cerró los ojos como si incluso eso le hubiera agotado todas las fuerzas que le quedaban. Kainen esperó dándole espacio. Sunny Wolfmark se acercó, luego sus pequeños dedos enredándose en su propio cabello, y dijo en voz baja, casi un susurro: «¿Vas a quedarte aquí?» Eileen Sunshadow abrió los ojos. Se suavizaron cuando se posaron en la niña y algo cambió en su rostro, dejando paso a algo más. «Si tu padre lo permite», dijo su voz entrecortada. Kainen no pasó por alto cómo sus hombros se tensaron después, como si esperara que la respuesta fuera cortante. No la hizo esperar mucho. «Te quedarás», dijo de manera sencilla, como lo dijo de corazón. El pequeño rostro de Sunny se iluminó, y subió al borde de la manta como si la cuestión estuviera resuelta. Talon Wolfmark se levantó luego, poniéndose las botas lentamente, pero sus ojos miraban como si quisiera más respuestas de las que cualquiera estaba diciendo en voz alta. El desayuno fue una cosa tranquila. Kainen sirvió frijoles en los platos, rompió pan, vertió café negro para él y agua caliente para Eileen Sunshadow, con una cucharada de azúcar para suavizar. Ella logró comer un par de bocados despacio y con deliberación, y Kainen vio cómo sus dedos temblaban en la cuchara antes de dejarla. Ella murmuró un gracias apenas audible, y él asintió como si no fuera necesario decir más. Cuando los platos se vaciaron, y Sunny Wolfmark fue a jugar con su muñeca de trapo cerca del fuego, Kainen salió con Talon Wolfmark para partir leña. El niño clavó la cuña sin que se lo dijeran, sus ojos mirando hacia la puerta cada pocos minutos. Finalmente habló: «Vendrán, ¿verdad?, los hombres del pueblo». Kainen dejó el hacha, se limpió las manos en los muslos y miró a su hijo directamente. Tal vez dijo: «Pero este es nuestro lugar. No hay ninguna ley que diga que puedan enterrar a una mujer viva».
Talon Wolfmark asintió la mandíbula apretada como si comprendiera más de lo que un niño debería. Cuando Kainen regresó adentro, Eileen Sunshadow se sentaba más erguida, una mano apoyada sobre la manta. Las otras alisando su cabello como si importara que alguien la viera de esa manera. Ella lo miró cuando cerró la puerta, sus ojos ahora firmes, y dijo las palabras que él sabía que vendrían. «Querrán que me maten por lo que soy». Su voz era baja pero cortante, cargada con la verdad que viene de vivirla. Kainen se apoyó en el poste con los brazos cruzados. «¿Y qué es eso?». Ella mantuvo su mirada sin parpadear. Una mujer que no puede darle un hijo a un hombre. La habitación quedó en silencio salvo por el suave chisporroteo del fuego. Kainen Wolfmark dejó que el peso de esas palabras flotara en el aire, luego se alejó del poste y cruzó lentamente el cuarto. Sus botas resonaron 1 y 2 veces sobre las tablas. Se detuvo junto a la cama, se agachó lo justo para que no pudiera malinterpretar ninguna palabra y dijo: «Mientras yo vea, estás respirando. Eso es suficiente para que estés aquí. Deja que el resto sea problema de otros». Eileen Sunshadow lo miró largo rato, algo crudo brillando detrás de sus ojos. Miedo, tal vez vergüenza, tal vez el primer atisbo de confianza. Ella fue la que apartó la mirada primero, pero cuando lo hizo su mano dejó de temblar. Kainen se enderezó. Revisó el pestillo de la puerta por costumbre y sintió la verdad asentarse pesada en su pecho. Lo que fuera que viniera, ya lo había enfrentado desde el momento en que metió la pala en la tierra. Y no había forma en el mundo de que retrocediera ahora. El día se extendió largo y lento después de eso. De esos días donde el sonido viaja en el silencio y el peso se siente pesado. Kainen pasó las siguientes horas afuera reparando el larguero superior de la cerca del sur. Sus manos trabajaban con firmeza, pero sus pensamientos se mantenían dentro de la cabaña. Cada golpe del martillo venía acompañado de la imagen de su rostro. Cuando dijo esas palabras, una mujer que no puede darle un hijo a un hombre. Como si eso fuera todo lo que ella creyera que valía. Odió ese pensamiento. Odió lo que los hombres habían hecho para meter eso en su cabeza. Al mediodía, las nubes se apilaban al oeste. Hojas grises delgadas prometiendo nada más que una ligera lluvia. Kainen cargó el último balde de agua y apiló la leña contra la pared del cobertizo. Cuando regresó adentro, la cabaña olía a caldo y pan calentándose en el fogón. Sunny Wolfmark estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, peinando el cabello de su muñeca con un viejo peine. Y Talon Wolfmark estaba en la mesa tallando una pequeña ramita de pino hasta darle punta. Sus ojos estaban atentos a su trabajo, como si estuviera manteniendo a raya algo más grande. Eileen Sunshadow ya estaba más erguida en la cama apoyada contra la pared, una almohada delgada entre ellas. Su cabello estaba peinado no perfectamente, pero mejor que antes. Y Kainen vio cómo ella ató su camisa al cuello con un pedazo de calicó rasgado. Lo más modesto que pudo con tela prestada. Ella levantó la mirada cuando él cerró la puerta. Sus ojos se encontraron más tiempo que la vez anterior. Y algo cambió en el aire, no de manera ruidosa ni repentina, solo una pequeña corriente que ninguno de los dos intentó romper. «No deberías estar trabajando tan duro en un día como este», dijo ella. Su voz era más firme que ayer, aunque todavía rasposa en los bordes. Kainen se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho junto a la puerta. «La cerca se está inclinando. No podemos dejar un hueco. Los coyotes lo encontrarían antes de que oscurezca». Cruzó hacia el fogón, revisó la tetera y luego se volvió hacia ella. «¿Has comido algo?». Ella asintió una vez. «Un poco». Algo lo trajo. Sus ojos se deslizaron hacia la niña, que sonrió sin dejar de mirar su muñeca. Luego la mirada de Eileen Sunshadow regresó más suave ahora. «Tus hijos son buenos. No se meten en lo que no les corresponde», dijo Kainen, aunque su tono llevaba un peso que hizo que su boca se moviera como si estuviera a punto de sonreír. Se sentó a la mesa, sirvió café en la taza de estaño. Y por un rato el único sonido fue el fuego respirando en el fogón y el cuchillo de Talon Wolfmark, afilando finas virutas de madera. Kainen bebió despacio, los ojos fijos en Eileen Sunshadow sin quererlo. Ella lo sintió.
Kainen lo notó por la forma en que sus dedos apretaron la manta. No era miedo, era algo más. ¿Quieres decirme por qué lo hicieron? La pregunta salió antes de que pensara mejor en ella. No fue dura ni curiosa, solo una línea plana en el silencio. Los hombros de Eileen Sunshadow se tensaron, y por un momento pensó que se quedaría callada. Luego miró más allá de él hacia la ventana donde la luz se oscurecía con el atardecer. «Estuve casada una vez», dijo finalmente. Su voz no vaciló, pero sus manos la traicionaron torciendo una esquina de la manta. 3 años sin hijos. La gente empezó a hablar. Mi marido, él ganó un hijo. Cuando yo no pude... Se detuvo, respiró hondo e intentó continuar. Dijo que estaba maldita. Me dejó en el rancho de su hermano. Me mantuvieron como sirvienta, ayudaba hasta que se cansaron de mirarme. Luego dijeron que debía por cada comida que comí, por cada cama en la que dormí. Sus ojos volvieron a Kainen duros y mojados al mismo tiempo. Así que pagaron la deuda con una pala. Kainen sintió algo arder bajo su pecho, un calor que no se reflejaba en el rostro, sino que se asentaba profundamente en sus huesos. Había visto crueldad antes. La guerra lo había asegurado. Pero escucharla tan clara, tan directa, hizo que su mandíbula se apretara hasta doler. Mantuvo su voz tranquila. Esa ley de la que hablan en el pueblo. Eso no es ley. Esos son los hombres haciendo reglas para poder dormir tranquilos por la noche. Eileen Sunshadow lo miró fijamente como si estuviera tratando de medir la verdad en sus palabras. Cuando habló su voz fue más suave. ¿Por qué te importa? Ni siquiera me conoces. Kainen Wolfmark se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas de manera relajada. No necesito conocerte para saber lo que está bien y lo que está mal. Dejó que esas palabras flotaran en el aire pesadas como hierro, y luego añadió: Ahora estás bajo mi techo. Nadie te pondrá la mano encima otra vez. Algo destelló en los ojos de Eileen Sunshadow, primero duda, luego algo parecido a alivio luchando por tomar su lugar. Asintió pequeña como si el peso de la promesa la asustara tanto como la estabilizara. La charla terminó allí, pero el silencio después no fue tan cortante como antes. Era diferente, más cálido. Sunny Wolfmark le trajo otra taza de caldo a Eileen, sentándose sobre la caja como si fuera un regalo, y Eileen tocó los rizos de la niña y agradeció con los dedos suaves. Talon Wolfmark guardó su cuchillo sin que se lo pidieran, y fue a revisar el pestillo de la puerta como si entendiera lo que su padre había prometido, y estuviera dispuesto a respaldarlo. Cuando la noche llegó por completo, Kainen Wolfmark avivó el fuego, puso la barra en la puerta y revisó el rifle. El cielo afuera estaba negro como la brea, el viento rozando las paredes con sus respiraciones lentas. Adentro la lámpara brillaba débilmente, arrojando un dorado suave sobre el rostro de Eileen, mientras ella estaba recostada contra la almohada. Sus ojos lo seguían cuando se movía, y cuando pasó cerca de la cama su mano rozó su muñeca no por accidente. Solo un toque ligero, como un susurro suficiente para detenerlo medio segundo. «Gracias», dijo ella. 2 palabras simples, pero su voz llevaba más peso que cualquier juramento que Kainen hubiera escuchado. Miró su mano, luego su rostro, y algo se asentó profundo en él. Algo que pensó que estaba muerto el día que la sangre de su esposa se quedó sobre las tablas del suelo de su casa. No dijo nada, solo asintió levemente, y se dirigió hacia la silla cerca de la pared. Volvería a vigilar esa noche, no porque no confiara en ella, sino porque no confiaba en el mundo exterior, y porque alejarse de esa cama se sentía más difícil que cualquier pelea que hubiera tenido que enfrentar. El viento se levantó antes del amanecer, deslizándose bajo los aleros y haciendo crujir las tablas sueltas del cobertizo. Kainen lo oyó en cuanto abrió los ojos bajo y malvado, llevando polvo que arañaba contra las ventanas. Sacó una silla lentamente con la espalda rígida por la noche y cruzó al fogón. El fuego se había reducido a brasas, pero el calor aún se mantenía. Alimentó el fuego con trozos de cedro, escuchando el chisporroteo rodando de manera constante antes de poner la tetera encima. Eileen Sunshadow estaba dormida, o al menos parecía estarlo, recostada de lado, su rostro más suave en la luz tenue.
Kainen se sorprendió al estar de pie allí, más tiempo del que debería viéndola respirar. Luego sacudió la cabeza y se movió hacia la puerta. Revisó la barra, luego la levantó lo justo para mirar afuera. El cielo era del color del hierro, una línea de polvo arrastrándose bajo las llanuras, y en ella 3 jinetes empujando con fuerza desde el sur. Kainen Wolfmark deslizó la barra nuevamente en su lugar y se giró lentamente. Talon Wolfmark ya estaba levantado poniéndose las botas sin decir palabra. Los ojos del niño hicieron la pregunta antes de que su boca lo hiciera. «Vienen aquí, Kainen», asintió una vez. «Hombres del pueblo», dijo alcanzando el rifle, revisando la cámara por costumbre, y luego apoyándolo contra la pared cerca de la puerta. «Lleva a tu hermana atrás, manténla tranquila». Talon Wolfmark no discutió, solo se movió rápido levantando a Sunny Wolfmark de su cama y dirigiéndola hacia el cobertizo de herramientas detrás de la cabaña. La niña se frotó los ojos demasiado dormida para saber por qué el agarre de su hermano se sentía tan fuerte. Aileen Sunshadow ya se había incorporado, el cabello suelto alrededor de sus hombros, la manta aferrada a su pecho. Sus ojos se fijaron en Kainen, grandes pero firmes. «Vienen por mí», dijo ella. No era una pregunta. Kainen cruzó la cama, voz baja y firme. «Tal vez, pero se irán con las manos vacías». Su garganta se movió mientras tragaba. «No puedes». «Si saben que me estás manteniendo ellos». «Ellos que», Kainen interrumpió más suave de lo que las palabras merecían. «Hablarán. Quemarán una cuerda. Que lo intenten». Ella lo miró como si quisiera creerlo, pero había vivido demasiado tiempo con hombres que no retroceden. Kainen vio esa duda y sintió algo crujir dentro de su pecho. Quería decirle todo. Como la única ley a la que ahora respondía era la que podía vivir con ella al caer la noche. Pero el sonido de los cascos sobre la tierra apisonada cortó la habitación como una cuchilla. Kainen se movió hacia la puerta, sus botas pesadas sobre las tablas del piso. Se puso el sombrero bajo, tomó el rifle con una mano y deslizó la barra con cuidado. Algunos podrían pegarle fuerte cuando saliera de esos golpes que hacen que un hombre entrecierre los ojos, pero él no parpadeó. Los jinetes llegaron al patio con fuerza. 3 de ellos, el polvo sobre sus abrigos, las manos suaves sobre las riendas, como si no estuvieran allí para hablar. El del medio llevaba una estrella torcida en su chaleco, y Kainen lo conocía. Tachi Blackthorn, el sheriff, que había escupido al suelo ayer. Su boca se curvó cuando vio a Kainen. «Buenos días, Wolfmark». Su tono llevaba la amabilidad que era peor que cualquier amenaza. «¿Te han dicho que has estado hurgando en los asuntos de otros?» Kainen apoyó el rifle, pero sobre la baranda del porche, sin apuntar, sin esconderse tampoco. «No era un negocio», dijo, «era la vida». Tachi cruzó la pierna y tocó el suelo despacio, sus botas hundiéndose en el polvo. «Esa vida no pertenece bajo tu techo. El pueblo ha juzgado, se acabó tu intento de cambiarlo». Kainen dejó que el silencio se colara entre ellos hasta que el viento sopló levantando el borde de su abrigo. «¿Tienes papeles que lo digan?», preguntó finalmente. La mandíbula de Tachi se tensó. «No necesito papeles. Tengo la palabra de hombres decentes». «Entonces llévalo de vuelta», dijo Kainen, su voz tan plana como la tierra detrás de él. Los otros 2 se movieron en sus sillas, las manos cerca de sus fundas. Kainen lo vio. No se movió, solo dejó que sus dedos apretaran un poco más el cañón del rifle. Los ojos de Tachi se fijaron en la ventana como si pudiera ver a través de la pared de madera, hasta donde Aileen estaba aferrándose a la colcha. «No vale la pena morir por ella», dijo. Kainen bajó del porche despacio, cada tabla crujía bajo su peso, las botas golpeando la tierra con firmeza. Cerró la distancia entre ellos hasta que Tachi tuvo que inclinar un poco la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «¿Crees que no sé lo que vale la vida? ¿Crees que enterrar a una mujer en la tierra te hace un hombre?» Se detuvo, dejando que el calor de sus palabras se elevara. «Intenta eso aquí, a ver hasta dónde llegas». Durante un largo suspiro nadie se movió. El viento arrastró el polvo a través del patio, atrapado en los postes de la cerca como trapos rasgados. Luego Tachi soltó una risa corta, fea y aguda.
Esto no ha terminado, Mercer. Giró, subió al caballo y movió la cabeza hacia el camino. Los demás lo siguieron escupiendo antes de girar sus caballos hacia el sur. Kainen los observó hasta que desaparecieron detrás de la colina. Luego regresó al interior. Aisling ya estaba de pie, los dedos desnudos tocando el suelo, las manos sujetando el respaldo de la silla, como si eso pudiera mantenerla firme. Su rostro estaba pálido, pero su barbilla se levantó cuando sus ojos se encontraron. «Volverán», dijo. «Tal vez», respondió Kainen, dejando el rifle y su muesca junto a la puerta. «Pero la próxima vez más les vale traer algo más que palabras». Por un momento ninguno de los dos habló. Luego ella dijo tan suave que casi lo perdió. «No tenías que hacer eso por mí». Kainen la miró de verdad hasta que la verdad aterrizó en su interior. Sí, dijo en voz baja. «Lo hice». La habitación se quedó quieta después de eso, excepto por el fuego crepitando en la estufa y el viento presionando contra las paredes como una mano probando la debilidad. Kainen sabía que el problema no había terminado. No por mucho, pero cuando Aisling volvió a tumbarse en la cama y Sunny salió del cobertizo para acurrucarse a su lado, sintió algo asentarse en lo profundo, más pesado que el miedo y más firme que la ira. Era el saber esta pelea. Ahora era suya y no había nada en él que quisiera alejarse. El viento se suavizó hacia la tarde dejando el aire pesado y quieto, como si la tierra estuviera conteniendo la respiración. Kainen revisó el cerrojo una vez más por costumbre, antes de colocar el rifle y su muesca. Lo había estado haciendo todo el día, revisando el bar, revisando la puerta como si un trozo de hierro pudiera detener lo que venía si Tachi decidía volver con más hombres. Pero por ahora había silencio, y el silencio valía algo. Se giró hacia la habitación. La estufa emitía un resplandor constante, proyectando largas sombras sobre el piso de madera. Sunny estaba acurrucada en la esquina con su muñeca, los ojos medio cerrados, el cabello cayendo sobre su rostro. Talon estaba cerca de la chimenea tallando un bloque de pino con la mandíbula apretada, con pensamientos que Kainen sabía mejor que presionar. El niño había visto suficiente para saber cómo se veía el problema. Aisling estaba sentada al borde de la cama, una manta delgada sobre sus piernas. Se había vuelto a peinar, sus largos cabellos oscuros caían suaves sobre sus hombros ahora, y la camisa limpia que él le había dado colgaba más suelta de lo que a él le gustaba ver. Sus pies estaban desnudos, pálidos contra las tablas cálidas, y cuando sus ojos se levantaron para encontrarse con los de él, Kainen sintió que algo cambiaba que no tenía nada que ver con el miedo. Se acercó a la mesa, sirvió café en una taza de hojalata y la dejó a un lado sin beber. «¿Necesitas algo?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Ya he tomado suficiente». Su voz era más fuerte ahora, aunque suave, como si estuviera probando cuánto espacio se le permitía llenar. Kainen se apoyó contra la mesa con los brazos cruzados. «No tomaste nada que no necesitaras». Aisling miró hacia abajo, sus dedos jugueteando con la manta. Después de un largo momento dijo: «Los escuché. Afuera». Él no respondió de inmediato. El recuerdo de las palabras de Tachi todavía estaba pesado en su pecho. No vale la pena morir por ella. Kainen se preguntó si Aisling también había escuchado esa parte. «Querían que muriera», dijo levantando los ojos de nuevo. Ya no había temblor en su voz, solo una verdad directa. «Y ahora te odiarán por no dejar que eso pase». Kainen se alejó de la mesa despacio y con determinación. «Deja que Emi lo diga, me encargaré de ellos si vienen». Su barbilla se levantó como si estuviera tratando de medir el tamaño de esa promesa, y Kainen vio la lucha en ella, la parte que odiaba ser la carga de alguien. La había visto antes en hombres demasiado orgullosos para pedir ayuda cuando se estaban hundiendo. Las siguientes palabras le costaron salir como si se hubieran quedado atoradas en su garganta. «Esto no se trata de que me debas nada», dijo Kainen con la voz baja pero firme. «Estás aquí porque mereces algo mejor que un agujero en la tierra». El aliento de Aisling se detuvo por un momento, y por un segundo sus ojos se empañaron. Pero apartó la mirada rápido, parpadeando con fuerza hacia la luz del fuego. Kainen dejó que el silencio se alargara porque algunas cosas no necesitan ser arregladas con palabras.
Revisó la estufa más por algo que hacer que, porque fuera necesario, luego les pidió a los niños que se lavaran. Talon apagó el fuego y se arrastró hacia su paleta envolviéndose con una manta vieja, susurrando buenas noches con una voz cargada de sueño. Cuando su respiración se calmó, la habitación cambió, se sintió más cerrada, más íntima, como si las mismas paredes estuvieran escuchando. Kainen arrastró la silla cerca de la cama, igual que las noches anteriores. Se sentó con los antebrazos sobre las rodillas, mirando la luz dentro de la estufa. Después de un rato, sintió la mirada de Eileen sobre él. «No tienes que quedarte vigilando toda la noche», dijo ella suavemente. «No es sobre lo que tengo que hacer», respondió Kainen, manteniendo la mirada en el fuego. Su voz volvió a sonar más suave. «¿Por qué eres así?» Eso lo hizo mirarla. Así como, llevando la pelea de los demás. No respondió de inmediato. Las palabras no eran lo suyo, pero ella merecía más que el silencio. «Perdí mucho una vez», dijo finalmente. «No pienso dejar que eso vuelva a pasar». La verdad quedó flotando allí más pesada de lo que quería, y Eileen lo observó como si intentara ver las partes que él mantenía encerradas. «¿Tu esposa?», preguntó con cuidado. Kainen asintió con la cabeza, la mandíbula apretada, y se fue rápido todo mal. La sangre no se detenía, su voz áspera, como si los recuerdos aún lo lastimaran. «La enterré yo mismo». Los ojos de Eileen se suavizaron su mano apretando la manta. «Lo siento», dijo ella, y no sonó a lástima. Sonaba como alguien que sabía lo que cuesta perder. Kainen asintió levemente, apartó la mirada. Luego la volvió a encontrar cuando sus dedos se movieron despacio con determinación, descansando sobre su muñeca donde reposaba sobre su rodilla. Su aliento ligero, pero suficiente para detenerlo. Su mano estaba cálida, temblando un poco. «Kainen», dijo ella, y su nombre en su voz hizo algo en él que no había permitido sentir en años. No se apartó, no pudo, giró su mano. Dejó que sus dedos se cerraran sobre los de ella, ásperos contra lo frágil. Se quedaron así durante un largo momento, solo manos, nada más el fuego proyectando sus sombras en la pared. Luego se levantó despacio y se sentó en el borde de la cama. Eileen respiró profundamente cuando su pulgar rozó sus nudillos, pero no se echó atrás. Sus ojos lo buscaron firmes ahora sin miedo. Y lo que sea que haya encontrado allí, fue suficiente. Cuando se inclinó lo hizo con cuidado sin reclamar, solo preguntando. Sus labios se encontraron suavemente como un secreto que ninguno de los dos había hablado, manteniendo ese momento antes de romperlo lo suficiente para respirar el mismo aire. Cuando se apartó su voz, era baja, áspera. «Descansa». Los ojos de Eileen se quedaron en los suyos. Su pulso palpaba contra sus dedos, donde sus manos seguían tocándose. «Quédate», susurró. Kainen dudó el peso de la decisión, presionando más fuerte que cualquier pelea que hubiera enfrentado. Entonces se quitó las botas y se metió bajo la manta. Cuidando sus moretones, su brazo la acercó sin prisa, sin hambre. Solo calor y una promesa sólida de un hombre que ya sabía dónde se encontraba. Fuera el viento comenzó de nuevo rozando las paredes como una advertencia, pero dentro de la cabaña la noche mantenía el silencio. Y por primera vez en años, Kainen Wolfmark dejó que fuera así. La mañana llegó despacio como esas que la luz se desliza pálida y fría a través de las grietas y las maderas. Kainen despertó primero como siempre. Por un momento no se movió, solo permaneció allí, con el peso de ella contra él, el calor de su respiración suave contra su pecho. Hacía años que no sentía algo así, y le golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo la cercanía, sino la confianza que significaba. La confianza de una mujer a quien se la habían arrancado los hombres que se llamaban a sí mismos decentes. Se alejó con cuidado, no queriendo despertarla, y colocó las piernas fuera de la cama. Se puso las botas despacio, las tablas del suelo crujían bajo su peso. Cuando se levantó, Eileen se movió pero no abrió los ojos, solo se desplazó bajo la manta. Su mano se curvó donde había estado su brazo, como si no estuviera lista para soltarlo ni siquiera en el sueño. Kainen cruzó hacia la estufa, avivó el fuego con leña de cedro y puso la tetera. El olor del humo se mezclaba con la lana húmeda
y el jabón suave. Recordatorios de una noche que no fue sobre necesidad, sino sobre algo que él pensó que ya no existía. Cuando terminó de servir el café, Tylon entró desde el patio, las botas llenas de barro, el cabello lleno de viento. La cerca del norte sigue, dijo en voz baja para no despertar a Annie ni a Eileen. Pero hay huellas cerca de la colina. 3 caballos, tal vez 4. Nueva Skynen dejó la taza, cada músculo tensándose despacio. ¿Hacia dónde están dando vueltas?, dijo Talon. Son afiladas, más viejas de lo que deberían ser. No se acercaron, pero Kainen asintió brevemente. No necesitaba más. Tashi no había terminado los hombres como él nunca lo hacían. La pregunta era si vendrían a hablar o si estaban listos para derramar sangre. Sunny se despertó de su paleta frotándose los ojos. Kainen le revolvió el cabello cuando ella tropezó al pasar, y la forma en que sus pequeños dedos sujetaron su manga le dijo todo lo que necesitaba saber. Había escuchado más de lo que debería. Eileen despertó cuando el sol comenzó a asomar por el suelo. Se sentó despacio, la manta deslizándose hasta su cintura. La camisa que él le había dado le quedaba suelta alrededor del cuerpo. Kainen se sorprendió mirándola. Luego apartó la vista rápidamente porque no era el momento para pensamientos como ese. No con hombres acechando como buitres. «Buenos días», dijo Eileen con la voz baja pero firme. «Buenos días», respondió Kainen. «¿Te sientes lo suficientemente fuerte como para comer?» Ella asintió. Los ojos se deslizaban entre la estufa a los niños y luego volvían hacia él. Algo pasó en esa mirada, quizás gratitud o el tipo de miedo que no se dice en voz alta. Ella movió las piernas para bajar de la cama, y fue entonces cuando Kainen vio las marcas oscuras aún frescas alrededor de su tobillo por las cuerdas. Su mandíbula se tensó. «No estás de pie aún», dijo cruzando el cuarto en 2 pasos. «¿Puedo ayudar?», comenzó ella levantando la barbilla como si estuviera lista para pelear por ello. Kainen negó con la cabeza, la voz dura ahora. «No hoy». Sus ojos se entrecerraron, una chispa de fuego brilló en ellos. «No me quedaré aquí como una cosa rota, ya hice suficiente de eso como para toda la vida». Por un segundo Kainen solo la miró, leyendo el acero bajo la suavidad de sus ojos, y algo en él se suavizó. No lo suficiente como para dejarla trabajar, pero lo suficiente para que ella viera que no era lástima lo que lo frenaba. «No estás rota», dijo en un tono bajo, pero firme. «Te estás sanando, hay una diferencia». Eso la calló, aunque la tensión en su mandíbula dijo que no había terminado de discutir. Comieron en casi silencio frijoles, pan, café para Kainen y Talon. Caldo de agua para Eileen, aunque odiaba la forma en que eso la hacía sentir como una niña. Sunny charlaba sobre nada, llenando el silencio como solo puede hacerlo una niña de 6 años. Y Kainen estaba agradecido por ello porque su mente ya estaba en la colina, en las huellas frescas y el peso de lo que se venía. Después del desayuno, Eileen intentó de nuevo. «Si el problema viene por aquí, necesitarás un par de manos más». Kainen levantó la vista del rifle que estaba oliendo, se encontró con sus ojos al otro lado de la mesa. «No vas a tocar un arma». «Sé cómo hacerlo», dijo ella, y había una desafiante en su voz que hizo que Talon los mirara alternativamente, como si estuviera observando algo peligroso y fascinante al mismo tiempo. Kainen dejó el rifle despacio. «No lo necesitas, esa es mi pelea». Sus labios se apretaron, pero no insistió. «Aún no». Afuera el viento traía voces, lejos pero lo suficiente como para enfriar el aire dentro de la habitación. Talon fue el primero en ponerse de pie, alcanzando la puerta, pero Kainen lo detuvo con una mirada. Salió al porche, sus botas rechinando en la tierra, y vio a 2 jinetes asomando por la colina. No era Tachi esta vez, sino hombres que conocía de vista del pueblo. Uno llevaba un rifle colgado en el cuerno de la silla. Se detuvieron antes de llegar al patio, el polvo girando alrededor de las patas de los caballos. El más alto escupió antes de hablar. «El sheriff dice que estás resguardando lo que no es tuyo». Kainen apoyó su mano en el poste. Su cuerpo estaba relajado, pero listo. «El sheriff puede decir lo que quiera».
mi tierra, mi techo. Eso ya ha durado suficiente aquí. El hombre sonrió mostrando una fila de dientes manchados de tabaco. El pueblo no lo ve de esa manera. Hay una reunión en camino. Se van a votar cosas. Kainen sintió el viejo peso de la guerra asentarse sobre sus hombros. El saber de cuándo las palabras se habían terminado y las líneas se habían trazado. Dile a Tashi, dijo con voz tan plana como el hierro golpeado. Si piensa venir más, le vale traer más hombres y una caja para cargarlo de vuelta. La sonrisa se desvaneció y algo más frío la reemplazó. Los jinetes escupieron de nuevo, tiraron de las riendas y giraron el caballo sin decir una palabra más. El segundo hombre lo siguió echando una última mirada, que prometía que esto no había terminado. Kainen los observó hasta que desaparecieron detrás de la colina, la mandíbula tensa, luego regresó adentro. Aiel ya estaba de pie con ambas manos sujetando el borde de la mesa. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían. «No se van a detener», dijo ella. No respondió Kainen, dejando el rifle contra la pared. Pero yo tampoco. Por un momento solo se miraron. El peso de esa verdad se asentó como una piedra en la habitación. Luego Ailen dijo, su voz rompiéndose más suave de lo que quería. «No dejaré que mueras por mí». Kainen dio un paso hacia ella lo suficientemente cerca para ver el miedo y la lucha entrelazados en sus ojos. Y dijo, «Lo único que importaba, no me estás dando opción». Su aliento se detuvo y algo crudo pasó entre ellos. Entre ellos, más grande que el miedo, más grande que la ley esperando afuera de esa puerta. Y Kainen tiró de la mano de Ailen rompiendo el momento. Ailen se agachó para abrazar a la niña, escondiendo su rostro entre el cabello de la pequeña. Kainen volvió a mirar por la ventana, el cielo tornándose morado en el oeste, y supo que lo que se venía ya no era cuestión de sí, sino de cuándo. Y estaba listo para enfrentarlo. El sol sangraba detrás de la colina cuando Kainen terminó su última revisión del patio. El viento había cesado dejando el aire pesado y cada sonido se escuchaba claro. El leve crujido de la puerta del granero, el suave arrastre de sus botas sobre el suelo duro. Se detuvo en la línea de la cerca, su mirada recorriendo las llanuras. No se movía nada por ahí, pero sabía mejor que confiar en el silencio. El silencio solo significaba que los hombres tenían tiempo para planear. Dentro de la cabaña, la luz de las lámparas se derramaba suavemente por la habitación. Izuni estaba sentada en el suelo con su muñeca cantando bajito para sí misma, ajena a la tormenta que se acercaba. Talon estaba aceitando la Winchester, como había visto hacer a su padre cientos de veces. Sus manos pequeñas estaban firmes, pero su mandíbula apretada, y Kainen odiaba la mirada en los ojos de su hijo. Una mirada que pertenecía a un hombre, no, a un niño. Ailen estaba junto a la mesa recogiendo su cabello con una tira de calicó, las mangas subidas como si se preparara para trabajar. Cuando Kainen entró, sus ojos lo encontraron rápidamente buscando en su rostro lo que él no decía. «¿Qué tan malo?», preguntó. Lo suficiente, respondió Kainen colgando su sombrero en el clavo. No lo suavizó. Ella merecía la verdad, no consuelo. «Están reuniendo más hombres, probablemente esta noche, tal vez mañana». Talon levantó la vista, su voz baja pero aguda. «Podemos luchar». Kainen miró los ojos de su hijo. «Haremos lo que tengamos que hacer». Luego, más suave, «pero es mi pelea, no la tuya». Talon no discutió, pero Kainen vio la determinación en su mandíbula. Y supo que el niño ya había tomado su decisión. Ailen se acercó, la manta rozando el suelo mientras se movía. «No puedes frenar a todo un pueblo». Kainen la miró entonces el tiempo suficiente para que las palabras se asentaran. «Puedo frenar lo suficiente», dijo. Su tono no era de orgullo. Era frío, duro y pesado. Ella tragó su garganta, trabajó para tragar. «No voy a huir. No iba a pedirte que lo hicieras», dijo la voz firme, aunque por dentro algo se retorció, al pensar en lo que eso podría costarle. Ella bajó la mirada, los dedos anudándose en el dobladillo de su camisa. Aún llevaba la que él le había dado la primera noche. «Sé disparar», susurró, como un secreto que no quería que los niños escucharan. Kainen dio un paso hacia ella, su sombra cortando su rostro, y levantó su barbilla con 2 dedos. «Ahora, mientras estoy de pie», dijo tranquilo pero firme,
¿Quieres ayudar? Mantén a los niños cerca. Manténlo tranquilo. Algo brilló en sus ojos entonces, primero ira, luego algo más profundo. No derrota, no miedo. Una confianza cruda, lo suficientemente afilada como para cortar. Asintió una vez, la pelea seguía ardiendo en su mirada. La noche cayó rápido. Kainen dejó la barra sobre la puerta, revisó el rifle, el Colt, y los cartuchos alineados sobre la mesa. Apagó la lámpara hasta que la habitación quedó solo con el débil resplandor de la estufa, sombras acumulándose en las esquinas. Fuera el viento trajo un sonido que no le gustó. El leve tintineo de las riendas, el susurro de los cascos arrastrándose lentamente en el polvo. Luego voces bajas y maliciosas cruzando la oscuridad como lobos, probando el borde de la luz del fuego. Talon se tensó donde estaba sentado y el canto de Sunny murió en su garganta. Aileen se acercó a la pared. Atrajo a la niña hacia ella, envolviendo la manta alrededor de las dos, como si pudiera mantener el peligro fuera solo con tela y voluntad. Kainen suavizó la ventana, el rifle equilibrado entre sus manos. A través de la estrecha rendija los vio 5 sombras a caballo extendiéndose por el patio, caras borrosas por la noche, pero voces claras y lo suficientemente fuertes como para escucharlas. Mercer la voz de Taji cortó la oscuridad como un látigo. «Ya tuviste tu tiempo, manda a la mujer afuera y nos iremos». Los dientes de Kainen rechinaron lentamente y dio un paso hacia la puerta, abriéndola con una mano, el rifle en la otra. La luz de la lámpara se derramó sobre el porche, enmarcándolo en la puerta. «No es tuya para llevar», dijo con voz plana, llevándose por todo el patio como hierro arrastrado sobre piedra. Uno de los hombres escupió, otro se movió en su silla, la mano rozando la empuñadura de su arma. Taji se rió bajo y feo. «Vas a morir por ella, Mercer». Kainen no parpadeó. «Vas a vivir a través de mí». El silencio que siguió fue lo suficientemente afilado como para cortar roto solo por los caballos resoplando y el viento levantando el polvo alrededor de sus patas. Entonces la sonrisa de Taji se desvaneció y su voz se volvió dura. «Tienes hasta la cuenta de 3». Kainen levantó el rifle, el cañón atrapando la delgada franja de luz de la luna. «Cuenta», dijo. «A ver hasta dónde llegas». El primer disparo sonó antes de que alguien pudiera moverse. El hombro de Kainen retrocedió con el golpe, y un hombre a la izquierda cayó de su silla, golpeando el suelo con fuerza. El caos rasgó el silencio de golpe. Los caballos relinchaban, los hombres maldecían, el hierro brillaba en la oscuridad. Kainen disparó de nuevo, el vidrio se rompió mientras una bala silbaba atravesando la ventana detrás de él. Cayó de rodillas, giró el cañón y derribó a otro jinete, enviándolo al oscuro, con un aullido. Talon estaba junto a la estufa empujando a Sunny hacia atrás, detrás de la caja de madera, mientras Aileen envolvía a ambos niños con los brazos como si pudiera anclarlos al suelo. Luego el poste frontal se astilló, un disparo atravesando la madera, a escasos centímetros de la cabeza de Kainen. Se rodó, se levantó en el umbral y derribó a otro hombre antes de que pudiera cruzar la barandilla. El último se dio por vencido, espoleando su caballo con fuerza hacia la oscuridad, dejando a Taji gritar maldiciones que viajaron con el viento mucho después de que su voz desapareciera. Cuando el patio quedó en silencio nuevamente, Kainen permaneció en la puerta, el pecho agitado, el rifle humeando en sus manos. 2 cuerpos yacían en el polvo, sus rostros inertes a la luz de la luna. Los demás se habían ido, pero regresarían. Lo sabía. Giró despacio y vio a Aileen de rodillas junto a la estufa, los brazos fuertemente sujetando a Sunny. Talon estaba de pie sobre ellos como un niño listo para convertirse en hombre antes de tiempo. Sus ojos se encontraron con los de Kainen, grandes y ardientes, y algo pasó entre ellos. Miedo, alivio y algo más grande que ambos. Kainen dejó el rifle sobre la mesa, cruzó la habitación en 3 pasos y levantó a Aileen del suelo. Sus manos apretaron sus hombros con tal fuerza que ella lo sintió. «¿Lo ves ahora?», dijo su voz baja, áspera por todo lo que había estado guardando. «¿Ves por qué te dije que te quedaras detrás de mí?». Su respiración era rápida. Sus labios temblaban, pero su barbilla se levantó con firmeza incluso ahora. «No te pedí eso», no interrumpió él sacudiendo la cabeza. «No lo hiciste, lo elegí yo».
Por un latido ninguno de los dos se movió. Luego ella ya alcanzó hacia arriba sus dedos, deslizándose sobre su mandíbula atrayendo su rostro hacia abajo hasta que sus labios se encontraron. Esta vez con fuerza, no con cuidado, no pidiendo, solo necesitando. Kainen la besó de vuelta como un hombre que ha estado hambriento demasiado tiempo. Sus manos fueron a su espalda tirando de ella hacia él, como si el mundo fuera ajeno, como si la ley, las armas y la sangre en el patio pudieran esperar hasta la mañana. Cuando se separaron sus frentes se presionaron ambos respirando como si hubieran corrido millas. Kainen susurró la única verdad que importaba ahora. Somos nosotros, Aileen. Lo que venga somos nosotros. Y por la forma en que sus brazos se cerraron alrededor de él, Kainen supo que ella lo creía. Afuera el viento comenzó de nuevo llevando consigo el olor de la sangre y la pólvora a través de las llanuras. El problema no había terminado, no aún, pero por primera vez Kainen no sintió el peso vacío de luchar solo. La mañana llegó gris y delgada, arrastrando el silencio detrás de ella como un abrigo rasgado. El patio olía a hierro y humo, sangre empapándose en el polvo donde dos hombres cayeron bajo la luna. Kainen salió al porche rifle en mano ojos, recorriendo las llanuras. No se movía nada por allí, pero el viento se enroscaba a lo largo de la cerca. Los otros habían corrido en la oscuridad, pero correr no era lo mismo que rendirse. Caminó hasta el pozo, bombeó agua despacio, dejando que cayera ruidosamente en el balde mientras su mente giraba dura y firme. Taji volvería. Había perdido hombres y hombres como él no tomaban esa clase de vergüenza a la ligera. La ley no ayudaría. Ellos eran la ley o lo suficientemente cercanos como para retorcerla. Kainen sabía que esto debía terminar y no esperando tras una puerta de bar. Dentro la cabaña estaba cálida, pesada con el olor a café y a humo. Aileen estaba sentada en la mesa, el cabello atado con pulcritud. La camisa que le había dado ahora cubierta por un parche de calicó que él no reconocía. Debió haberla encontrado en el viejo baúl junto a la pared. Le quedaba mejor a ella que nunca le habría quedado a su primer dueño. Sunny estaba sentada en el banco junto a ella, balanceando las piernas. Mientras Talon se mantenía cerca de la estufa, los ojos siguiéndolo como un perro rastreando un olor. ¿Se fueron?, preguntó el niño. Por ahora, respondió Kainen, dejando el rifle contra la pared. Sirvió café, tragó la mitad en un solo sorbo y luego miró a Aileen. Ella le devolvió la mirada firme, aunque sus manos apretaban la taza frente a ella. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. La pregunta fue suave pero cargada de peso. Kainen no respondió de inmediato. Miró a los niños su sangre y hueso, y luego volvió a ella. Ahora dijo voz baja: haremos que no puedan tocarte de nuevo. El aliento de Aileen se detuvo lo suficiente para que él lo notara, haciéndote mía de una manera que ningún hombre pueda discutir. Dijo Kainen en tono como hierro extendido. Papeles, iglesia, toda esa maldita farsa. Sus dedos se quedaron quietos sobre la taza. ¿Lo harías? Sabes lo que dicen que soy. Kainen dio un paso más cerca, su sombra cayendo sobre su regazo, y levantó su barbilla con dos dedos hasta que ella lo miró directo a los ojos. Sé lo que eres, dijo él voz áspera. Y no está maldito. Es fuerte. Respirar cuando intentan enterrarte. Eso es suficiente para mí. El silencio que siguió fue espeso, roto solo por el crujir de la madera en la estufa. Luego Aileen asintió despacio al principio, luego con más firmeza. Está bien, susurró. Si estás seguro, nunca he estado más segura de nada. Para el mediodía, Kainen tenía el carro enganchado y los niños abrigados contra el viento. Aileen se sentó junto a él en el banco, las manos metidas debajo del chal que él le había puesto sobre los hombros. El camino hacia el pueblo se extendía largo y vacío, pero la mano de Kainen sobre las riendas se mantenía firme. Aún así mantenía su rifle sobre las rodillas. Los rodeos de la carreta se detuvieron cuando llegaron las ruedas crujiendo sobre la tierra dura. Los hombres miraban desde los porches, los labios apretados, las manos cerca de sus cinturones. Taji no estaba entre ellos, no aún, pero Kainen podía sentir su sombra deslizándose sobre la calle. Condujo directamente hacia la iglesia, frenó de golpe y puso el freno. Dentro el aire olía a polvo
y acera de madera vieja. El predicador parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, pero la voz de Kainen no dejaba espacio para la discusión. «Nos casarás», dijo. Ahora Caleb y Suni estaban cerca de atrás, los ojos grandes pero orgullosos. Las manos de Aileen temblaron una vez cuando Kainen las tomó entre las suyas, pero su voz no vaciló cuando dijo su parte. Cuando las palabras terminaron y el libro se cerró, Kainen sacó el anillo de su bolsillo. Un anillo que había estado en una caja desde el día en que enterró a su primera esposa, y lo deslizó en el dedo de Aileen, sin ceremonia, sin pausa. Cuando salía afuera, Tachi estaba allí. El sombrero bajo la mandíbula firme, 2 hombres flanqueándolo como perros esperando en una cadena. La calle contuvo la respiración. Kainen fue el primero en moverse, sus botas crujían lentamente sobre los escalones del porche, el rifle flojo en una mano. «Está hecho», dijo su voz resonando a través del polvo. «Ella es mía por ley y por palabra. Si quieres romper eso, más te vale cavar tus propias tumbas primero». Los ojos de Tachi se deslizaron hacia el anillo en el dedo de Aileen, luego hacia la multitud que se reunía a lo largo de la calle. Vio lo que Kainen vio, la marea cambiando, los susurros se enroscaban como humo. Escupió en la tierra frío y amargo, luego subió a su silla. «No vale la pena la sangre», murmuró, aunque su mirada prometía que esta herida se infectaría. Luego giró su caballo y salió, sus hombres siguiéndolo como sombras. Kainen los observó hasta que se perdieron detrás de la colina, luego se giró hacia Aileen. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él, su respiración cálida en el aire frío. Por primera vez desde que la encontró en ese agujero, sus hombros se relajaron como si un peso se hubiera soltado. Condujeron a casa despacio, el sol cayendo detrás de ellos, pintando las llanuras con largos trazos de oro. La cabaña apareció a la vista contra la baja colina, el humo saliendo de la chimenea. Y algo dentro de Kainen se asentó profundamente. Esa noche, después de que los niños durmieran, y el fuego se apagó, Kainen se sentó al borde de la cama donde Aileen lo esperaba, el cabello suelto sobre sus hombros, los ojos suaves pero firmes. Tocó el anillo en su mano, su voz áspera cuando dijo: «Ahora estás a salvo, aquí siempre». Ella lo alcanzó entonces, y cuando lo atrajo hacia ella, no fue apresurado, no fue hambre. Fue una promesa sellada en el silencio, en el calor de 2 personas que ya habían caminado por el infierno y habían decidido quedarse. Afuera el viento se movió suavemente por las llanuras, llevándose el último rastro de sangre y polvo. Mañana traerá cercas que arreglar, pan que hornear, una vida que construir. Pero esta noche por primera vez no había miedo, solo el sonido de un hogar aferrándose con fuerza contra la oscuridad.